Hay momentos en el boxeo que ocurren dentro del ring, y hay momentos que ocurren fuera de él pero que sacuden al deporte con la misma intensidad. El martes 10 de junio de 2026 fue uno de esos segundos. En cuestión de minutos, el mundo del boxeo presenció algo que muy pocas veces ocurre en la historia del deporte. Dos campeones invictos, dos de los mejores boxeadores libra por libra del planeta, negociando en directo delante de millones de seguidores en la red social X, sin promotores, sin managers y sin abogados de por medio. Shakur Stevenson, el campeón de la Organización Mundial de Boxeo en el peso superligero, propuso las 144 libras como peso de compromiso, entre dos campeones de divisiones distintas. Devin Haney, el campeón de la Organización Mundial de Boxeo, en el peso welter, le respondió con una pregunta directa: si vengo a 144, ¿tenemos pelea? Y Stevenson respondió con una sola palabra: sí. 3 líneas en redes sociales que generaron más conversación en el mundo del boxeo en una sola tarde que muchos anuncios oficiales de peleas en meses. Los medios especializados, desde The Ring Magazine hasta Boxing Zen, pasando por Boxing News 24 y ESPN, cubrieron el intercambio en tiempo real, como si fuera la rueda de prensa oficial de una pelea ya firmada. Las redes sociales del boxeo explotaron con una velocidad que dice todo sobre el nivel de expectativa que existe alrededor de este combate desde hace meses. Pero lo que nadie contó en los primeros minutos de euforia colectiva fue lo que ocurrió justo después, porque el boxeo nunca permite que la historia sea tan limpia y tan simple como parece. Minutos después de que el acuerdo se hiciera viral, y mientras el mundo todavía procesaba lo que acababa de ocurrir, la negociación se enfrió antes de que ningún contrato se firmara, confirmando lo que cualquier aficionado que lleve tiempo siguiendo el negocio del boxeo ya sabe: un acuerdo en redes sociales no es un contrato. Y la distancia entre esas 3 líneas en X y una pelea real con fecha, lugar y reparto económico firmado puede ser tan grande como la que existe entre los dos pesos en disputa. Y en medio de todo eso, un tercer hombre entró en la conversación con una indignación tan legítima y tan documentada que resulta imposible ignorarla: Keyshawn Davis. El retador obligatorio número 1 de la Organización Mundial de Boxeo en el peso welter, que lleva semanas reclamando su oportunidad, y que vio cómo el campeón al que tiene que enfrentarse en agosto empezaba a hablar de otra pelea en sus narices. Para entender el intercambio del martes 10 de junio en toda su profundidad, hay que ir al origen de esta conversación, que no empezó ese martes sino semanas antes, y que tiene una lógica muy clara cuando se analiza desde la perspectiva de cada uno de los dos boxeadores. Shakur Stevenson lleva meses construyendo el argumento del peso de compromiso con una paciencia y una consistencia que dice mucho sobre su inteligencia dentro y fuera del ring. En su aparición en el programa de Ariel Helwani, Stevenson fue completamente transparente sobre su propuesta. Creo que Haney peleó en un peso de compromiso contra José Ramírez hace 2 peleas a 144 libras. Me encantaría hacerlo a 144 libras. Podemos quedar a la mitad. Y añadió algo que resultó igualmente importante para el desarrollo de la conversación posterior: no creo que el cinturón tenga que estar en juego. Creo que la pelea es suficientemente grande para que los dos peleemos en un peso de compromiso. Creo que los dos podemos llenar un gran estadio y será un combate tremendo. La propuesta de Stevenson tiene una doble dimensión que merece ser analizada con cuidado, porque no es solo una propuesta de peso, sino también una propuesta de formato. Al sugerir que los cinturones no tienen que estar en juego, Stevenson está intentando eliminar varios de los obstáculos más comunes que impiden que las grandes peleas se organicen en el boxeo moderno: las tasas de las organizaciones sancionadoras, las obligaciones de defensa obligatoria, y las restricciones de peso que los títulos imponen. Es un movimiento inteligente de un hombre que sabe que la burocracia del boxeo ha matado más peleas grandes que cualquier otro factor. La pregunta que quedaba en el aire después de esas declaraciones era una sola: ¿estaría Haney dispuesto a ceder en el peso que había pedido originalmente para que esta pelea ocurriera? La respuesta llegó el martes, y llegó de una manera que nadie esperaba del todo. De todos los argumentos que Stevenson ha utilizado para justificar su propuesta del peso de compromiso a 144 libras, el más poderoso y el más difícil de rebatir es el que apunta directamente a uno de los precedentes más importantes de la historia reciente del boxeo mundial. En su publicación en la red social X que inició el intercambio viral del martes, Stevenson escribió: 144 libras, es justo para 2 campeones en 2 categorías distintas. Floyd Mayweather y Canelo Álvarez hicieron una de las peleas más grandes de la historia a un peso de compromiso. Si realmente quisierais la pelea, sería fácil de hacer.
La referencia a Mayweather contra Canelo en septiembre de 2013 es perfecta como precedente, porque reúne todas las características que hacen que el argumento sea irrefutable desde un punto de vista histórico. Mayweather era campeón del peso superligero, y Canelo era campeón del peso mediano, dos divisiones distintas. Los dos acordaron pelearse a 152 libras, un peso que no correspondía a la división oficial de ninguno de los dos, y el resultado fue una de las peleas más vendidas de la historia del boxeo, con más de 2,5 millones de ventas de pago por visión que estableció el récord de la época. Si Mayweather y Canelo pudieron construir la pelea más grande de su generación en un peso de compromiso, el argumento de Stevenson, de que él y Haney pueden hacer lo mismo a 144 libras, tiene una base histórica que es muy difícil de desmontar con lógica. La diferencia que algunos analistas señalan es que la diferencia de tamaño entre Mayweather y Canelo en 2013 era más grande que la que existe entre Haney y Stevenson en 2026, lo que en teoría hace que el compromiso sea más equitativo en el caso actual. El argumento de Stevenson, lejos de ser una mera táctica de negociación, es una propuesta sólidamente fundamentada en el precedente histórico del deporte. El movimiento más sorprendente de todo este episodio no fue la propuesta de Stevenson ni la respuesta de Keyshawn Davis, sino lo que hizo Haney en el espacio de menos de 24 horas, porque el campeón del peso welter de la Organización Mundial de Boxeo demostró una flexibilidad negociadora que muy pocos esperaban de él en este momento de su carrera. El lunes, Haney había rechazado la propuesta de Stevenson, diciéndole directamente que subiera a las 147 libras. Pero el martes, el tono cambió completamente, y Haney publicó su pregunta directa que inició el intercambio viral. El cambio de postura en menos de 24 horas generó dos lecturas completamente distintas en el mundo del boxeo. La primera, más favorable a Haney, es que el campeón está dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para conseguir la pelea más grande disponible en su categoría, demostrando una ambición competitiva que no siempre se le reconoce públicamente. La segunda, más crítica, es que Haney cedió demasiado rápido ante una propuesta que le pone en una posición de desventaja física real, subiendo al ring con menos peso del que su cuerpo actualmente maneja con comodidad. Pero hay un elemento que cambia completamente esa segunda lectura. Haney ya había peleado a ese peso exacto contra José Ramírez en mayo de 2025, llegando a la báscula en 143 libras y produciendo una de sus mejores actuaciones recientes, lo que significa que las 144 libras no son una concesión real, sino simplemente una repetición de algo que ya ha demostrado que puede hacer bien. La rapidez con que Haney cambió de posición también revela algo sobre sus prioridades en este momento de su carrera. Prefiere la pelea más grande posible a la pelea que le deja en la posición de mayor ventaja logística. Y eso dice mucho sobre el tipo de campeón que quiere ser. El tercer actor de esta historia es también el más incómodo para todos los demás, porque su posición no solo es comprensible desde el punto de vista humano, sino que está respaldada por las propias reglas de la organización que Haney representa como campeón. En el momento exacto en que el acuerdo entre Haney y Stevenson se hacía viral en todas las redes sociales del boxeo, Keyshawn Davis publicó la frase que capturó perfectamente su posición. Así que tienes a un tipo dispuesto a perder más peso para no pelear conmigo. Tienes un retador obligatorio aquí mismo. La situación de Davis en este momento es la siguiente. La Organización Mundial de Boxeo instaló oficialmente a Keyshawn Davis como el retador número 1 del peso welter, el 3 de junio de 2026, con la defensa obligatoria prevista para agosto de ese mismo año, después de que Jack Catterall saliera del escalafón para buscar el título de la Asociación Mundial de Boxeo contra Shakram Giyasov. Es decir, Davis no está reclamando algo que le gustaría tener. Está reclamando algo que las propias reglas de la organización le garantizan. Y ver cómo el campeón al que tiene derecho a enfrentarse empieza a hablar en redes sociales de otra pelea con un boxeador de una categoría inferior que además es amigo suyo, es el tipo de situación que generaría la misma indignación en cualquier persona en su posición. La legitimidad del reclamo de Davis es difícil de cuestionar desde cualquier ángulo que se mire, y eso es exactamente lo que hace que su presencia en esta historia sea tan incómoda para Haney. La respuesta de Haney a las reclamaciones de Keyshawn Davis fue tan directa, tan inmediata y tan cargada de significado, que se convirtió en la frase más comentada de todo el episodio del martes, superando incluso al propio acuerdo de las 144 libras con Stevenson. Haney escribió en la red social X: "Siéntate también en esta, Key. Yo contra Shakur es la pelea más grande". En 10 palabras, Haney le dijo a su retador obligatorio que no es su prioridad, que hay una pelea más importante que la defensa obligatoria, y que tendrá que esperar.
Él también, en esa frase es especialmente revelador, porque implica que Haney ha puesto a Davis en espera antes, y que no tiene ningún problema en volver a hacerlo. Davis respondió con la claridad de alguien que siente que se le está faltando al respeto de forma completamente injustificada. Shakur es un peso superligero, no es un peso welter. Soy el retador obligatorio a las 147 libras. No entiendo por qué la gente siquiera entretiene la idea de Shakur yendo a las 147. No es un peso welter. La tensión entre las dos posiciones es real y no tiene una solución fácil. Haney tiene razón en que Stevenson contra Haney sería comercialmente más grande que Davis contra Haney. Pero Davis tiene razón en que las reglas de la Organización Mundial de Boxeo le garantizan una oportunidad que no puede ser ignorada indefinidamente. Que, cuando el negocio y el reglamento chocan en el boxeo, el resultado casi siempre es un conflicto que dura meses, y que en muchos casos termina con el retador obligatorio siendo ignorado hasta que la organización fuerza la situación con plazos y sanciones. Si el intercambio entre Haney y Stevenson ya era suficientemente complicado de entender en su lógica interna, lo que ocurrió a continuación añadió una capa de ironía que el boxeo difícilmente podría haber fabricado de forma artificial. La situación tomó un giro completamente inesperado cuando Stevenson reposteó el mensaje de Keyshawn Davis en la red social X, aparentemente respaldando la demanda de su amigo cercano de que Haney cumpliera con su obligación obligatoria antes de hablar de otras peleas. Piénsalo un momento. El mismo hombre que acaba de acordar públicamente pelear con Haney en un peso de compromiso, está reposteando el mensaje de su amigo, que acusa a Haney de estar evitando su defensa obligatoria para no pelearle. La paradoja es tan perfecta, que casi parece una estrategia de negociación, más que una postura genuina. Aunque Keyshawn y Shakur han declarado repetidamente que no pelearían el uno contra el otro por su amistad, Davis descartó la idea de que coordinan sus respectivas persecuciones de Haney. La relación entre Stevenson y Davis es real, documentada y conocida en el mundo del boxeo. Comparten promotora, entrenadores comunes, y una amistad que ambos han expresado públicamente en múltiples ocasiones. Pero en este contexto específico, el apoyo de Stevenson al mensaje de Davis complica enormemente la lectura de todo el episodio del martes. Si Stevenson realmente quiere pelear con Haney, apoyar al hombre que le pide a Haney que pelee con otro primero no es precisamente la estrategia más directa para conseguirlo. A menos que todo el movimiento sea parte de un juego de presión mucho más calculado de lo que parece a primera vista. Para entender por qué esta pelea importa tanto desde la perspectiva de Stevenson y por qué el campeón del peso superligero lleva meses construyendo el argumento del catchweight con tanta consistencia, hay que entender quién es este hombre y en qué momento de su carrera se encuentra. Stevenson tiene un récord invicto de 25 victorias y 11 knockouts. Es el número 3 en el escalafón libra por libra de The Ring Magazine. Y ganó su última pelea contra Teofimo López, en el Madison Square Garden de Nueva York, en enero de 2026. Esa victoria sobre López fue especialmente significativa porque confirmó que Stevenson puede ganar peleas difíciles en los escenarios más grandes del boxeo americano y que su nivel libra por libra es completamente legítimo. Después de que Haney aceptara públicamente las 144 libras, Stevenson no tardó ni minutos en empezar a hablar de lo que una victoria sobre Haney significaría para su carrera. Ya hablaba de una campaña al premio al boxeador del año. Esa velocidad con la que Stevenson pasó de hablar de negociar la pelea a hablar de los premios que vendría después de ganarla, dice mucho sobre la confianza de un hombre que no tiene ninguna duda de cuál va a ser el resultado si los dos se meten en el ring. Stevenson también ha expresado que su pelea soñada sigue siendo contra Gervonta Davis, a quien considera el combate más grande del boxeo, pero que Haney es el rival que en este momento le puede dar el mayor reconocimiento dentro del boxeo puramente técnico. Un hombre con ambiciones enormes y con el talento para respaldarlas. La historia de Devin Haney, en los últimos años, es la de un boxeador que ha demostrado de forma consistente que su ambición competitiva es genuina, que no tiene miedo de buscar las peleas más difíciles disponibles, y que su apetito por los grandes nombres es uno de los elementos más definitorios de su carrera. Haney tiene un récord de 33 victorias, 0 derrotas, 15 knockouts y 1 no resultado. Y ocupa el número 8 en el escalafón libra por libra de The Ring Magazine, después de ganar el título de la Organización Mundial de Boxeo en el peso welter, al derrotar a Brian Norman Jr. en el Kingdom Arena de Riad en noviembre de 2025, derribándole en el segundo asalto antes de ganar por decisión unánime. Una propuesta de unificación con Rolando Romero que hubiera podido reunir los títulos de la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, se cayó por razones económicas,
dejando a Haney esperando la pelea grande que le permita consolidar su reinado en la nueva categoría de peso. Ese contexto es fundamental para entender su disposición a ceder en el peso con Stevenson. Haney lleva meses sin la pelea grande que necesita para afirmar su posición en el peso welter. Y Stevenson representa exactamente el tipo de rival de alto perfil y de alto nivel técnico que puede dársela. La ironía de la situación es que el mismo apetito por las peleas grandes que le lleva a querer a Stevenson es el que le crea el problema con Davis, porque en el boxeo moderno el campeón que persigue la pelea más grande siempre corre el riesgo de tener que enfrentarse primero a la pelea que las reglas le exigen. Para hacer justicia a la historia completa de este episodio, hay que dedicarle a Keyshawn Davis la atención que merece, porque su posición en todo esto no es la de un secundario molesto, sino la de un protagonista con argumentos tan sólidos como los de los otros dos hombres. El medallista de plata olímpico en los Juegos de Tokio de 2020 tiene un récord de 15 victorias sin ninguna derrota y 10 knockouts, y llegó a la posición de retador obligatorio número 1 del peso welter de la Organización Mundial de Boxeo, después de victorias sobre Jamaine Ortiz y Nahir Albright en 2026. Sin embargo, hay una controversia que rodea su candidatura, y que sus críticos señalan con regularidad. Davis falló el peso por segunda vez en su carrera en su pelea contra Albright en mayo de 2026, lo que para algunos analistas cuestiona su capacidad de competir de forma consistente en el peso welter al que acaba de subir. El propio Davis explicó su motivación para buscar a Haney con una claridad que resulta difícil de ignorar. Simplemente siento que es una pelea grande para mí en mi carrera. Es una pelea dramática. Es yo subiendo a las 147 libras, y siento que Devin y yo hemos tenido algo de historia yendo de un lado para otro. Así que simplemente pensé que era el momento de apuntarles y tratar de conseguir esa pelea. La historia entre Davis y Haney que menciona tiene más capas de las que la mayoría de la gente conoce, con intercambios previos en redes sociales y declaraciones de ambos, que han ido alimentando una rivalidad que en el boxeo moderno es exactamente el tipo de combustible que hace que las peleas sean más interesantes cuando finalmente secuertados trayera, producen. Cuando se pone a un lado toda la narrativa mediática, las redes sociales y los movimientos de negociación, lo que queda es una pregunta puramente deportiva que el mundo del boxeo llevaría respondiendo meses si esta pelea finalmente se hace. ¿Cómo sería realmente Haney contra Stevenson dentro del ring a 144 libras? Los dos hombres comparten una característica fundamental que los distingue de la mayoría de los boxeadores de sus respectivas divisiones. Son boxeadores técnicamente puros, en el sentido más riguroso del término, hombres cuyas victorias se construyen sobre la precisión, la inteligencia táctica y la capacidad de resolver problemas dentro del ring, más que sobre la potencia de knockout o la agresividad física. Haney tiene uno de los mejores jab-ups del boxeo mundial en cualquier categoría de peso, una velocidad de piernas que le permite controlar la distancia con una consistencia que muy pocos rivales han podido contrarrestar, y una inteligencia táctica que le ha permitido ganar peleas contra rivales que físicamente le superaban. Stevenson es zurdo, con una defensa basada en la esquiva, y el movimiento que hace que sus rivales conecten una fracción de lo que lanzan, con una potencia creciente que ha ido aumentando con el cambio de categoría, y con una capacidad de leer la pelea, que le ha permitido dominar a absolutamente todos sus rivales sin excepción, en sus 25 combates profesionales. La lógica del peso de compromiso según Stevenson es técnicamente sólida. Permite a Haney evitar el agotamiento de bajar a las 140 libras, mientras mantiene a Stevenson fuera del territorio donde el tamaño físico del campeón del peso welter sería una ventaja real sobre el ring. La pregunta que nadie puede responder todavía es cuál de los dos estilos prevalece, cuando dos boxeadores tan técnicamente puros se enfrentan sin que ninguno tenga un margen físico o de potencia significativo sobre el otro. Llegamos al final de este análisis con el boxeo del peso welter y el peso superligero, en uno de sus momentos más interesantes en mucho tiempo, con 3 peleas posibles sobre la mesa, y con la certeza de que solo una de ellas puede ocurrir primero. El escenario más probable según el estado actual de las negociaciones y las obligaciones reglamentarias es que la Organización Mundial de Boxeo fuerce la defensa obligatoria de Haney contra Davis en agosto de 2026, dejando la pelea con Stevenson para más adelante. La advertencia que cualquier aficionado que haya seguido el negocio del boxeo sabe de memoria. Los acuerdos en redes sociales raramente se convierten en contratos firmados, y aunque es la primera vez en mucho tiempo que tanto Haney como Stevenson se han puesto de acuerdo públicamente en un número, los detalles del reparto económico y los acuerdos de emisión todavía tienen que resolverse antes de que haya una pelea real.
El segundo escenario es que Haney y Stevenson consigan firmar el contrato antes de que la Organización Mundial de Boxeo fuerce la defensa obligatoria, algo que en el boxeo moderno requeriría que todos los elementos se alinearan con una velocidad que el deporte raramente permite. Y el tercer escenario, el más frustrante pero también el más frecuente en la historia del boxeo, es que las negociaciones se caigan por razones económicas o logísticas y que todo el mundo vuelva a empezar desde cero con otra ronda de declaraciones en redes sociales. Lo que sí es seguro es que el boxeo tiene sobre la mesa 3 de sus mejores jóvenes boxeadores involucrados en una historia con más capas que la mayoría de las telenovelas, con legítimas reclamaciones cruzadas, amistades que complican las negociaciones y 2 campeones que acordaron una pelea en 3 líneas en redes sociales, pero que todavía no tienen ningún contrato firmado. La pregunta que debe quedarse resonando es la misma de siempre en el boxeo. ¿Serán capaces de hacer lo que prometieron cuando llegue el momento de sentarse a firmar?